Es Luján Medina, de una pregunta. ¿Qué tal, Luján? Sí. Mi pregunta es con respecto justamente a los grupos. Yo le había mandado un mensaje privado, pero bueno, no llegó seguramente a leerlo. Lo que pasa es que son muchísimos. Yo no, se me están Bueno, escribiendo. Escriban sí, solos, sí, es se muy entiende. importante. Sí. Porque por eso está el WhatsApp. ¿Ustedes tienen el WhatsApp? Sí. Bueno, mi consulta es, usted había dicho entre 5 y 6 participantes, 5 o 6 participantes, ¿verdad? Sí, pero pueden ser Eh, 4 también, sí. bueno, mi pregunta era si podíamos ser dos. Si no, Eso yo le había preguntado. no hay manera de que no haya más, bueno, pero es mejor. El tema es, no sé si le pasará lo mismo a mis compañeros, pero bueno, nosotros armamos un grupo de 5 y se nos complicó, Claro. bueno, por cursar otras materias que por ahí demandan más tiempo, como anatomía, y no llegamos a ponernos de acuerdo. Incluso, bueno, una chica ayer salió del grupo, abandonó, no sé si abandonó nuestro grupo o abandonó la materia. No, Este, y bueno, se complica, más siendo virtual, que no nos conocemos, no podemos no, interactuar sabemos personalmente. eso, sabemos eso. Bueno, Por eso, por ejemplo, yo estoy cursando o sea, ¿cómo es esto? Mi problema es el juntarnos, ¿no? Y yo estoy cursando con mi cuñada, por ejemplo. Entonces yo con ella sí puedo juntarme, armar, o sea, por eso buenísimo. la pregunta era si podíamos hacerlo entre las Sí. dos. Sí, sí, sí. Igual, digamos que sí, entendemos perfectamente, lo que pasa es que tenemos que tender a que armen grupos, porque esta materia dura un año, ¿sí? Y se Claro, van a claro. encontrar, y se van a conocer. Entonces, y porque es muy diferente el trabajo cuando se hace en grupo, ¿sí? Así que bueno, armen ese grupo, si no tienen otra, no hay, pero también a través de la forma esta virtual, ustedes se encuentran, porque están en un chat y también se pueden encontrar, así que bueno, eso, este, búsquenlo, esa forma, eh, y traten de resolverlo y vayan haciéndolo, que no los trabe para, que no las trabe para avanzar, ¿no es cierto? En los contenidos. Bueno, Claro, claro. Bueno, muchas gracias. muy bien. Bueno, la idea es que, bueno, se entendió la estructura, que es la entrega de trabajos, y que tenemos el parcial más adelante, ¿sí? Y vamos viendo los temas y ahí vamos avanzando. Hoy yo quería avanzar un poquito más con el tema de género, a ver si podemos, la idea es, a ver si podemos ver esto que yo había preparado. Espero que esté acá. Mm. No sé si se ve, ¿se ve? ¿Está compartiendo? Sí, 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 se ve profe. perfecto. Bien. Sí, se ve. Vamos a ver si se puede ampliar, si no lo dejamos así. Si van entrando y yo no los veo, me avisan. Bueno, no se amplía, qué sé yo. Esto ya. Bien, nosotros tenemos uno de los temas importantísimo que es mujer e historia, y que es la lucha de las mujeres y de diversidades nos llevó a ver la problemática de género en la salud, ¿no? Y justamente, bueno, acá estamos rapidito diciendo la salud, nosotros la vemos como en forma integral. Ustedes van a trabajar mucho el concepto de salud en distintas asignaturas. Acá dice que entraron 2 personas. Tenemos que admitir, es un poco el lío. Ahí está. Bien, la salud, nosotros, nuestra postura es la salud como una integralidad, una mirada integral de la salud, no fragmentada, sino que está asociado no solo a las problemáticas de atención médica, sino justamente a las necesidades de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, vestido, cultura, ambiente, condiciones de vida. Es decir, está
relacionada con todo lo que es la calidad de vida, con lo que es vivir en una sociedad. Ese es el concepto amplio de salud, ¿no? Pero también está visto como un derecho humano, ¿sí? Y una responsabilidad social indelegable del Estado. O sea que lo tenemos que garantizar desde la sociedad, porque las condiciones de vivienda, de trabajo, es algo que se garantiza en forma integral desde la sociedad, ¿no? Lejos de verla como algo individual, o sea, tenemos esa postura. Por lo tanto, nuestra mirada es desde la salud comunitaria y como un bien social. Esto parece muy abstracto, pero en realidad es la base de, bueno, muchísimas debates, ¿no? Porque si yo la salud la veo solo como ausencia de enfermedad, ¿sí? Me voy a limitar a lo que es la atención orgánica, biológica, y nosotros tenemos una mirada como un proceso integral, ¿sí? Y acá Florial Ferrara habla de, es uno de los sanitaristas que vamos a tener como base en cuenta, que es un sanitarista argentino, que ustedes van a escuchar hablar de él, fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dice que es una capacidad individual y social de modificar las condiciones que limitan la vida. Fíjense que una persona puede por ahí estar discapacitado, tener alguna dificultad, pero considerar que está luchando por su salud, bueno, eso lo considera él salud, ¿sí? Es decir, y alguien que por ahí aparentemente está todo bien, tiene clínicamente aparentemente está bien, sin embargo, quizás está deprimida, no tiene fuerzas para luchar, bueno, esa persona estaría más lejos de una salud integral, porque no tiene justamente esa capacidad para vencer, ¿sí? Esto lo vamos a ver con ejemplos, porque resulta difícil así. Acá se están uniendo y por eso me cuesta, porque estoy todo el tiempo integrando. Muy bien, vamos a seguir. A ver, que no me digas que se me traba esto. Vamos a tener que volver. Bueno. Se traba el avance. Sí. Salimos y entramos nuevamente porque si no se traba. Entonces, vamos a ir por acá, porque si no... No sé si sin abrirla toda porque se traba. Bueno, a ver si podemos ir a este. Ya fuimos. Ahora vamos a este. Bueno, en la salud de las mujeres, informes de especialistas sostienen que la salud integral de las mujeres no es un hecho meramente biológico, como les decía, sino que responde a factores biológicos, psicológicos, sociales. Depende del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad. Eso es lo que se denomina determinantes sociales de la salud, que ustedes lo van a trabajar. Esto, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades también lo han tomado para definir a la salud de esta manera. Por eso es que a nosotros nos interesa en forma integral, no solo el mero ausencia de la enfermedad. Y hablamos de procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, que es un fenómeno complejo, socialmente determinado. O sea que, como decíamos antes, los ingresos, la educación, la edad, todo eso determinan la salud. Si no es lo mismo que yo tenga acceso a educación que no tenga, que tenga acceso a una vivienda que no tenga. Eso va a influir y va a determinar mi salud. Y cuando se interrelaciona todo esto con el género, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver bien la definición de género, estos factores pueden agravarse y puede haber discriminación y más riesgo sanitario y más falta de acceso, según el género de la persona. Es decir, pero ¿cómo? Todos tenemos, no. Hay justamente enfoques que no tienen en cuenta a las diferentes géneros y expresiones de género, ¿sí? Por eso es tan importante la salud de las mujeres y diversidades,
que esto sea tenido en cuenta, que haya un enfoque de género en la salud. Esto es algo que no se trabajaba anteriormente y que ahora todas las carreras de salud están incorporando. Tenemos acá una imagen que muestra, bueno, las condiciones sociales. Puede haber, acá tenemos una familia, ¿no es cierto?, que está teniendo podríamos decir, una vivienda precaria. Tenemos a una señora que está haciendo teletrabajo, eso también tiene que trabajar, pero tiene que también cumplir tareas de cuidado, y eso no es lo mismo a lo mejor que su esposo, que a lo mejor no tiene que cuidar al bebé, y entonces eso va a ser un factor para su salud, y la del bebé, ¿no? Bueno, acá tenemos una expresión de violencia, la lucha que las mujeres y diversidades están dando. Ahora, por ejemplo, viene el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, acá habla del 32, ¿sí? O sea, justamente porque se ha visto a lo largo de los años esta diferencia originada en una mirada patriarcal y estereotipada de las diferentes sexos y géneros, ¿sí? Sexogenérica. Y eso influye sobre la salud, porque te disminuye la posibilidad de acceso y de ser tenido en cuenta. Las mujeres y diversidades, su lucha, que ustedes estuvieron viendo en el trabajo 1, que habrán visto a través de distintas, las películas y demás, la lucha por los derechos en los diferentes espacios sociales ha logrado visibilizar los modos en los cuales las diferencias de género pueden provocar inequidad, desigualdad, y esto también se observa en el campo de la salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque hay una referencia al género, no equivale a hablar de mujer ni de varón, sino de las relaciones de desigualdad determinadas por el sexo, pero se habla de sexogenéricas, incluido el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans, y vieron que dice más, porque todas esas siglas pueden sumarse más según cómo van surgiendo las diferentes percepciones de género, ¿no? Y esto tiene que ver con el poder, con la distribución del poder, porque es desigual en la sociedad según los géneros. Y entonces, ¿cómo es esto? Bueno, el género es una construcción social, ¿sí? Si bien tenemos una sexualidad y tenemos un cuerpo biológico, y bueno, la verdadera diferencia se da porque la sociedad lo interpreta como: si sos mujer tenés menos derechos, o no sos capaz de, o si sos gay o lesbiana no tenés acceso, ¿sí? Es decir, es una construcción social, ¿sí? Y esta es la idea justamente de poder diferenciar. Si bien muchos hablan de sexo-género, porque dicen que también es construido el sexo socialmente. Bueno, acá hay unas pequeñas caricaturas que muestran, ¿no es cierto? Yo machista, dice: si te hago las compras, te levanto la mesa, te acuesto a los chicos, y ella dice, dice, como no es de los dos, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una de las grandes iniquidades que tiene que ver con el cuidado, ¿sí? Que está siempre visto como que eso es de la mujer, el hombre ayuda en todo caso. ¿Por qué? Tiene que ser colaborativo. Bueno, de esto se está hablando. Bueno, acá este chiste también está interesante, que ella dice que Dios nos hizo mear sentadas para dejarnos descansar un ratito, ¿no? Hablando de las diferencias sexogenéricas. Bueno, incluso el gran tema de la violencia, ¿no? Que se ha visto violencia y opresión simplemente porque es un objeto, o es visto como un objeto la mujer socialmente, y entonces fue como legitimado eso. Hoy hay una gran discusión, que somos iguales, que tenemos derechos, y que no, por ser mujer no tienen ningún derecho sobre vos, sobre tu cuerpo, ¿no? Bueno, estas serían las grandes discusiones. O sea que el género es una construcción social, es un sistema de sentidos, y se ha construido en forma binaria, hombre-mujer, ¿no? Cuando en realidad en otras sociedades
había más diversidad sexual. Bueno, hoy se admite esto. Las relaciones de género se basan en ideas y creencias sobre qué es lo femenino, qué es lo masculino. Es como si fuera un papel que te dan cuando naces. Sos mujer, tenés que ser esto, 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 varón, esto. ¿Sí? Y es algo que se construye previo a, o sea, nosotros nacemos ya una sociedad, con una lengua, un lenguaje y una serie de pautas que pueden cambiar y van cambiando, ¿sí? No es fijo, no es natural, ¿sí? La masculinidad se la asocia muchas veces con el poder, ¿sí? Y un valor superior. Esto fue histórico, porque no siempre fue así. Y bueno, acá tenemos una definición de sexo. Si bien la mayoría de las personas nacen con sexo masculino o femenino, sexo biológico, se les enseñan los comportamientos apropiados para varones y mujeres, que son normas de género, esta construcción, este papel que nos dan, ¿no? En especial, cómo deben interactuar unos con los otros. Del mismo sexo, el sexo opuesto, en los hogares, en las comunidades, estas son las relaciones de género. Y qué funciones o responsabilidades deben asumir en las sociedades. Hay un enfoque crítico del género que lo que dice es que los seres humanos sí nacemos con diferentes características corporales como resultado de procesos que son biológicos, pero, por ejemplo, tenemos distintos genitales. Sin embargo, es la cultura, o sea, las construcciones sociales, ¿no?, en que nacemos, esa cultura que ya tiene normas, y no la naturaleza la que hace la diferencia entre una persona y otra, que llamamos diferencia sexual, y que nos clasifica y divide entre comillas, machos, quienes nacen con pene, y hembras, quienes nacen con vagina. Y esta clasificación entre machos y hembras, entonces no es un mero hecho biológico, es algo cultural, que hace que haya dos únicos cuando podría haber quizá otros sexos, ¿no? Por ejemplo, entre los indígenas navajos, cheroques y demás que están en el norte de América, antes de la colonia, ellos hablaban de 5 sexos, ¿sí? Y decían, por ejemplo, que había gente de 2 espíritus, ¿sí? Lo que hoy, por ejemplo, hablaríamos por ahí de homosexuales, ¿sí? O personas que se sienten transgénero. El género que nacieron, asignado, cisgénero, se sienten que son, que tienen otro, ¿sí? Bien. Eso antes era ignorado y negado, y se decía que eso estaba mal, que era una enfermedad. Entonces pensemos que estos son roles que nos asignan cuando nacemos. Por ejemplo, cuando teníamos 7 años, piensen todos, todas, todes, ¿a qué jugábamos? A ver si alguien se anima a decir que algo. ¿De qué color era nuestra ropa? Predominantemente. Hola, profe, buen A día. ver, ¿a qué jugábamos? A mí principalmente me vestían de azul, porque tengo a mi hermana un año menor y a ella la vestían de rosa, las dos iguales, y de azul a mí. No sé por qué. Y a la muñeca, tenía un montón de muñecas. Perfecto. Mi mamá siempre decía que los varones jugaban a la pelota. ¿Y hacías alguna tarea en especial? Que, por ejemplo, vos no tenés hermanos varones, pero a lo mejor podías ver. Tengo un hermano varón, Ah, hablando mal y pronto, él es 7, 8 años menor que yo. Y él no sabe lavar los platos, él no sabe ¿por qué? ni tenderse la cama, y porque era varón. Y los Claro, varones no hacen esas cosas. estaba como natural, era natural, cuando no es natural. Sí. Eso es algo, un No, rol asignado por la sociedad. Bueno, esto es lo que estamos cuestionando. A ver, acá Marcelo levanta la mano. ¿Quiere decir algo? Hable, hable. Abre el micrófono. Hola, ¿qué tal, profe? Buen día. Sí, Marcelo. Sí, nosotros también jugábamos a la pelota, fútbol. En mi tiempo estaban no sé, a las bolitas. Hacíamos muchas actividades. Y en esto también compartíamos había chicas de mi edad que Perfecto. jugábamos. Era
Sí, pero había como roles diferentes. ¿O jugabas con muñecas? ¿O te gustaba? A mí me gustaba jugar a la pelota, pero mi mamá me decía, yo tengo hermanos varones, que eso era de los varones, que me iba a lastimar. ¿Sí? Está la historia, una compañera que tenía mucha fuerza para abrir frascos y todo eso, y le decían que eso era de varonera, ¿no? Entonces, tanto le dijeron que ella se asustó y dejó de tener fuerza. Fíjense, o sea, que ahora ya no tiene que pedir ayuda, porque si no sería, o sea, es totalmente ridículo. A ver, acá hay varios que levantaron la mano. Buen día, Sí, buen día, profe. A mí me pasaba lo mismo. Yo de chica tenía más fuerza que mi hermana. Y siempre mi mamá me decía, ay, vos sos más machito, ¿por qué tenés más fuerza? Imagínate hace años, pero bueno, hoy en día las cosas van cambiando. claro, exacto. Muy bien. Profe, buen día, ¿cómo está? Van cambiando. ¿Vieron que es algo social? ¿Cómo no? Sí. A ver. Sí. Hablen. Yo tengo un sobrino que tiene mi edad casi. Nos llevamos muy poca diferencia de edad y nos criamos juntos y jugábamos los dos con las mismas cosas. Él tenía sus juguetes de varones, pero yo jugaba con él y yo tenía mis muñecas y él jugaba con las muñecas conmigo. No había mucho, digamos, y no No tenemos había mucha problema. diferencia. Y tengo hermanos más grandes que yo, tengo un hermano que él estuvo en prefectura y cuando venía de Zárate, él venía a la casa de mi abuela y es más grande que yo y él tenía 20 años y él se ponía a limpiar la casa y lo sigue haciendo. Él llega a la casa de mi abuela y se pone a limpiar. O Pero sea, todos los varones hacen eso. Mis dos hermanos varones, los dos son iguales. Sí. Mi mamá los crió de esa forma. Ahí está, ¿ves? Tu mamá les dijo que, pero la sociedad le decía eso, que haga eso. A ver. Y mi abuela también Profe. los crió. Sí, Profe, sí. Escucho, hablen. sí. Yo creo que en cuanto, a ver, los quehaceres del hogar, ¿sí? Sí. A ver, estoy casado, tengo 3 hijos Bien. y Ahí se corta un poco. Volvé a hablar que dijiste que tenías 3 hijos. sí, y hago los mismos quehaceres que mi esposa en el Claro. hogar. Pero ¿y tu Cocino, papá? lavo, plancho. Sí, Mi perfecto. papá siempre me dijo lo siguiente. Mi viejo siempre me dijo, hijo, y perdón por la expresión que voy a usar, nunca vas a dejar de ser menos hombre, o en el sentido de que nunca se te va a caer un huevo por hacer las cosas del hogar. Siempre ayuda, me dijo. Porque él venía del trabajo y ayudaba a mi mamá en lo que era. Ella era ama de casa, digamos. No salía a trabajar. Trabajaba en la casa. Bueno, eso también es trabajo. Sí. Muy bien. Bueno, acá estamos viendo Profe, que hay una división, que es la misma sociedad. Sí, dígame. A mí me pasaba con mi abuela, por ejemplo, que es allá más grande, es del año 75. Yo con mi marido tengo una relación de que yo trabajo y estudio, él trabaja y estudia, tenemos 2 hijos y compartimos todo, los quehaceres, el llevar o traer a los hijos al jardín. Y mi abuela me decía, ay, no tenés que ser así, hija, vos tenés que esperarlo con el té, con el mate, con la comida calentita, mirá si se va. Son cosas que me Ahí te parece de metía, antes. ¿no es cierto? Le estaba, Claro, porque todavía subsiste, totalmente. hay un cambio, se está produciendo, pero eso tiene que ver con luchas, derechos que fuimos, y nosotros ya, quizá ustedes ya nacieron con algunas cosas avanzadas, ¿sí? Claro. Previamente, tu abuela, por ejemplo, era natural de la mujer y era para garantizar lo decía con buenas intenciones, para garantizar una buena Claro, ella no, educación. claro, sí, no, abuela, nosotros somos así, le decía. Él hace cosas, es capaz que yo llego de estudiar y él me hace un té a mí, o me hace un mate, o me cocina, pero esto es de a 2. Y esto siempre fue así en la sociedad, vieron las mujeres, ustedes vieron la película, vieron las mujeres, antes no podían votar ni estudiar.
no podían definirse en la política. Esto se avanzó gracias a luchas, no fue dado, ¿sí? Fue una transformación, y hoy incluso en el mundo hay muchos lugares en que no tienen los mismos derechos. Incluso es mucho más sutil ahora los cambios que se están dando en la sociedad. Por ejemplo, las mismas redes existen, nos inducen a roles, las redes y la televisión y la forma de vendernos. Bueno, es cuestionado, está siendo cuestionado, pero porque hubo toda una lucha para eso, ¿no? Acá muestra, bueno, vos no podés tener una muñeca porque eso es de gays, a vos te tiene que gustar y al chico a lo mejor le gusta jugar con muñecas, ¿por qué no? Si después va a ser papá o va a ser maestro, bueno. No deberías, le dice el papá en la otra, ir tan provocativa que después pasa lo que pasa. Y entonces ella le contesta, eso es como decir que una persona negra debería pintarse de blanco para evitar una agresión racista. O sea, acá tenemos también un concepto importante que es género, raza, clase, son todas cosas que se asocian y generan desigualdad. Y en salud esto es muy importante, verlo para poder acercar todos a todos la salud, sin importar el género, la raza y la clase, ¿sí? Que tengan todos acceso. Aparte de eso, generan problemas de salud. Por eso que estamos trabajando con el tema, que es un tema transversal, que ustedes lo van a ver en muchas otras asignaturas, ¿no? Bueno, acá me gusta que dice, ¿querés una muñeca que llore para tu cumpleaños? Le dice el papá, y ella dice, no, que luche por sus derechos. Estos son las nuevas generaciones que accedieron, ¿sí? Pero todavía hay mucho por transformar, ¿sí? Todavía hay mucha desigualdad por sexo genérica, por ejemplo, en el acceso a trabajos. La pobreza tiene cara de mujer, hay muchas más mujeres y diversidades que no acceden, más desocupación, más ingresos, menos ingresos, por la misma tarea. Todavía sigue ocurriendo eso. Bueno, acá decía lo que ustedes decían, ¿no? Aprendemos comportamientos, actitudes, formas de relacionarnos socialmente. Esto es lo que se habla de género, ¿sí? Desde la infancia. Y esto es así porque toda la sociedad construye formas de transmitir, comunicar, aprender cuáles son las expectativas que se generan. Y esas expectativas condicionan gran parte de las decisiones que tomamos, ¿no? Muchas oportunidades, y no se relacionan con nuestros gustos, sino con más un mandato, una expectativa, que la mujer no tiene que abrir las piernas, tiene que cruzarlas, que la mujer tiene que ser bonita, tiene que estar siempre bien, que el varón tiene que ser fuerte y tiene que sostener la familia, bueno, etcétera, etcétera. Son todos mandatos, que por suerte se está debatiendo sobre eso, pero todavía no se ha logrado. Siempre tenemos que, aunque se avance, vamos a tener que seguir. Bueno, el género determina qué se espera, ¿sí? En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades en cuanto a las responsabilidades. Como ustedes decían recién, por ahí en algunas parejas no, pero en otras sí. Y el género es parte de un contexto sociocultural más amplio, como lo son otros criterios, como les decía antes, de clase, pobreza, grupo étnico, orientación sexual. Bien, por ejemplo, esto distribuye los roles así, ¿no? De una manera binaria, como si fuera que ser hombre se asocia con fuerza, valor, agresividad, autoridad, y por tanto más derechos, y es algo, no es consciente, no somos conscientes, lo reproducimos. Ahora vamos a ver un ejercicio. Y la mujer, bueno, es más tímida, más dulce, sumisa, sí, sacrificio. Esto impacta, por ejemplo, en las profesiones de salud, donde dicen, bueno, es mejor la mujer tiene que ser enfermera porque es más abnegada. Es una profesión, ¿sí? Bueno, y estos son roles que en el mundo externo están también, ¿no es cierto? El mundo privado es más de la mujer, el mundo público más de los varones. Estamos hablando muy en general, ¿no? Cuando en realidad siempre las mujeres trabajaron, pero no siempre se les reconocieron los derechos, ¿sí? Y por supuesto, entonces, el problema es que esperamos que la mujer trabaje como si no tuviera hijos, la mujer, o a veces puede ser un varón también, pero en general son las mujeres, y que críe como si no tuviera que trabajar. Entonces la carrera, por ejemplo,
es desigual. Por ejemplo, en la universidad, aunque tenemos un enfoque de género y se discute, la mayoría de los cargos jerárquicos son varones. Aunque la mayoría de las docentes son mujeres. ¿Sí? Todavía se está hablando de eso y se está discutiendo mucho. ¿Y por qué? Bueno, porque en la misma tarea hay doble o triple tarea en la mujer en general, ¿no? Mientras que el varón ayuda si puede. Entonces es mucho más fácil poder hacer cursos de posgrado, ascender, y entonces es una competencia desigual. Y esto es lo que hay que, justamente la sociedad tiene que verlo para garantizar igualdad. Y nosotros en la salud, ¿no? Nosotros en la salud, bueno, acá es lo que ustedes decían, tengamos en cuenta que sí, que el género va cambiando, las normas de género van cambiando, no fueron siempre iguales. Por ejemplo, hubo varones que se maquillaban y que se ponían aros, y ahora otra vez vuelven a estar, es aceptado, pero en un momento no, eso era tremendo. ¿Sí? Entonces, veamos que esto no es natural, sino que es algo construido. Sí, a ver, ¿qué decías? Para tener en cuenta la yo diferencia. creo que a ver, ustedes dicen que como que, a ver, como que ahora están resurgiendo debido a las marchas, y está espectacular las marchas, porque gracias a eso, a lo largo de la historia se ve que están construyendo algo que es importante y bueno, ¿no? Y que, no sé, de la parte machista o masculina necesitamos ver que ustedes también podían hacer otras cosas, ¿no? Que era fuera de lo que es el hogar, ¿sí? Y está espectacular. Pero yo creo que, en primer lugar, la mujer se vale por sí sola y no necesita de, como ha habido, no sé, en la capital, de donde están sus pechos, digamos. Creo que eso no es necesario, ¿sí? Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, entre ustedes mismas, también entre los varones mismos, se ha generado esa división, porque a veces la misma mujer es la que evita que otra mujer progrese. No Totalmente la siempre de nuestra sociedad, parte. no son los varones. A ver, esto por eso estamos avanzando. No es que los varones son malos y nos oprimen. Hay un sistema socioeconómico que se basa en valores para garantizar esa sociedad y esa distribución del poder y de lo socioeconómica desigual. Y se basa en distintas herramientas. Una de ellas es la división sexogenérica. Y está tan naturalizado que no lo vemos. Ahora yo les voy a dar un ejemplo que tengo acá preparadito para ustedes van a ver. Que todos decimos, no es así, somos todos iguales ahora, qué sé yo. Y van a ver cuánto esto está atravesado, porque no podemos ser seres humanos sin tener cultura, sin acceder a una sociedad. Y la cultura ya nos antecede, y la cultura nos marca eso. El tema es que podamos ser críticos, y ahí está también cómo lo reproducimos. Ustedes decían, por ejemplo, mi mamá decía que mis hermanos no tenían que lavar los platos, o sea, era mi mamá la que estaba reproduciendo esa diferencia, ¿no? Y vos lo que decís es que hay manifestaciones donde hay personas que hacen cosas que a vos no te gustan. Bueno, a mí tampoco. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que a lo largo de la historia, la lucha de mujeres, diversidades, acompañada también por varones, ¿no es cierto?, permitió avanzar en todas las diferencias y desigualdades, entre ellas las sexogenéricas, pero también diferencias de clase, diferencias de raza, está todo unido, ¿no? Bueno, esto es la socialización genérica, el proceso por medio del cual las personas aprenden a ser femeninas o masculinas. Es algo que no podés evitarlo, pero sí podés cuestionarlo, ¿sí? No está mal que seamos diferentes. El tema es que eso lleve a que yo tenga entonces distintos derechos. No, tenemos todo lo mismo, podemos ser diferentes, ¿sí? Los roles de género se van construyendo a través de juegos, por ejemplo. Ahora viene el Día de las Infancias. ¿Vieron? Antes decíamos el Día del Niño. ¿Y la niña? Bueno, entonces, eso dice, no, bueno, pero el nombre genérico niño abarca a todos. A veces, les digo, la mayoría de las reuniones docentes son todas mujeres. Sin embargo, decíamos, acá todos presentes, y éramos mujeres, ¿por qué decíamos todas?
¿sí? Bueno, entonces ahora esto también es un cambio en el lenguaje, que no es obligatorio, pero es muy interesante porque nos incluye, ¿sí? Entonces, este es un debate, ustedes pueden no coincidir, pero es un enfoque que van a ver qué importante que es en salud. Bueno, estamos viendo entonces a qué se llama género. Se llama género a esta diferencia que en realidad no existe, sino que es construida socialmente y que va cambiando a lo largo de la historia, ¿sí? Y por ejemplo, lo vemos en los juegos. Ahora está el domingo, ¿no? Es el Día de las Infancias, y van a ver qué le van a regalar a un varón. Pero es que es así. Ustedes entran y ya le compran una pelota, o le van a dar un autito, y a la nena, porque hasta ahí está todo bien, a la nena que le dan para que aprenda a planchar, a lavar la ropa, a cuidar la muñequita. Después eso se reproduce, ¿sí? O sea que las tareas de cuidado se las dejamos a las nenas. Y todo lo que ya está en la sociedad, eso muy marcado, ¿sí? Y la idea es poderlo cuestionar sin... a mí me puede gustar planchar y lavar, de hecho me gusta limpiar la casa. No está mal eso, sino que eso no me lleve a desigualdad. Por ejemplo, que yo trabajo y a su vez también tengo que limpiar la casa y, por ejemplo, mi pareja, no. No, tiene que ser roles acordados y, como ustedes bien dan el ejemplo ahí, igualdad en las tareas de cuidado, ¿no? Entonces eso me va a permitir a mí también ascender socialmente, o tener más trabajo, o estar mejor. Bueno, acá tenemos que el género es un dispositivo de poder, como otros que hay en la sociedad, como el de clase, como el de raza, y que nos divide. A los seres humanos nos divide para no estar unidos. Y luego, entonces, nos pueden dominar. ¿Sí? Es como Buen día, profe. Sí, a ver. Le doy un ejemplo. Yo soy mamá de dos chicos, un nene de 5 y la nena de 3. Y yo a los dos les compro por igual, ponele. Uno de los primeros regalos, una cocinita así con ollitas. Como no había colores neutros, le compré rosa. A los dos le compré escoba, pala y secador. Ah, qué bueno. Y la nena usa más los autos que el varón. Claro, porque si los te dos dejan, claro. Los dos usan muñecas, tienen como 3, 4 muñecas y juegan que son sus nenes, sus hijos, sus osos, todo compartido. No es que vos sos nene, vos tenés que jugar a la pelota. Mi nene no juega a la pelota, juega si yo voy a la cancha y lo llevo. Y cuando yo era chica, soy una única hija mujer. Tengo 6 hermanos varones. Yo me crié en el ámbito del fútbol. Así que yo jugaba al fútbol a la par de mis hermanos. Jugaba a la bolita a la par de mis hermanos. Jugaba a la pilita de auto a la par de mis hermanos. Pero eso es buenísimo porque no hubo esa diferencia, sino que vos podías elegir. Pero no todos nos pasó eso. ¿Sí? Sí, y mi hermano limpiaba mejor que yo en mi casa. Yo a veces ni limpiaba. Así que creo que eso sí es algo que madres con pensamiento machista reproducimos. En la sociedad lo reproducimos. Inculcan eso en la sociedad. En cambio acá mis nenes, los dos se levantan de la mesa, los dos se levantan sus tazas. Todavía son muy chiquitos para lavarlas, pero el día de mañana va a ser así. Los dos hacen todo. Perfecto, eso es fundamental y por eso lo estamos incorporando, ¿no es cierto? Que podamos ver eso y que lo podamos ver cómo influye en la salud. Pero es algo sutil, ¿sí? Que está dentro de la sociedad. Pero el enfoque de género, que es inclusivo, está avanzando mucho, es un momento de debate. Previo a esto no era tan así, no había, por ejemplo, servicios con mirada de género, entonces por ahí una persona se ocultaba si se sentía diferente a los dos roles binarios que es hombre-mujer. No sentía ni bueno, lo ocultaba porque era algo condenado. Hoy lo puede conversar, lo puede trabajar. Se está avanzando, hay una batería de leyes y demás, ¿no? Bueno, en los servicios de salud esto se da, en las distintas profesiones también. Porque hay, por ejemplo, dentro de la medicina hay más varones, dentro de la enfermería hay más mujeres, esas son divisiones de roles que nos impone la sociedad, que podemos cambiar. A ver qué dicen. Sí. Pero eso es más ahora. O sea, yo trabajo en salud, yo soy instrumentadora. Bien. Y eso
esto de la inclusión, yo, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Posadas. Hicimos una capacitación de lo que es este tema de violencia de género. A nosotros, yo que soy un poco más grande, nos cuesta un montón lo que es tratar este tema de la inclusión. Perfecto. Porque yo veo que ahora yo tengo hijos grandes. Fui mamá muy chica y tengo hijos grandes. Y a mí, aparte de ser personal de salud, me cuesta mucho, todavía a mí, más allá aparte de ser personal de salud, incluir lo que es la parte, llevarla a la práctica con mis hijos. Y no me considero ni feminista, ni machista, sino que yo culturalmente fui criada de una forma donde con hermanos varones, yo hacía muchas cosas que a mí me decían, vos sos mujer, tus hermanos son varones, y me capacité, hice el curso el de la ley Micaela, que era un curso obligatorio que teníamos que hacer en el hospital, y todo esto que estoy haciendo, a mí o sea, yo, por eso hablé, porque yo me siento reidentificada. No es tan fácil. O sea, y sobre todo se hace como para ayudar al paciente, para que el paciente no se sienta en ningún momento incómodo cuando llega o sea, yo estoy en quirófano. Cuando llega al quirófano, cómo uno lo trata, o sea, no es, a ver, no sé cómo explicarlo, es algo cultural que uno trae, no lo hace de manera... No es consciente. No sé la cultura son normas que vamos armando en la sociedad y van cambiando. Pero ahora hacemos una reflexión. Sí. Esa reflexión la vemos porque vemos las diferencias que la pudimos ir viendo a lo largo de la historia. Y esa reflexión nos lleva a poder cambiar algunas cosas, ¿sí? Claro, y encima yo estoy en la parte de maternidad. Entonces, no sé, un ejemplo tonto, estábamos acostumbradas a que la mamá entre al quirófano y era decirle, mamá, ¿querés que entre el papá? Y muchas veces la mamá no era papá la pareja, era mamá. Entonces a nosotros como personal de salud eso nos cambió mucho la cabeza hacer esta capacitación. O sea, buenísimo. Este tema es muy rico si uno lo trata, lo lee, o sea, es muy amplio. Es muy amplio y atraviesa todo, pero por ejemplo acá está diciendo que las profesiones dentro del equipo de salud, también los roles son roles como se dan como naturales. El cuidado al mundo femenino, cuando en realidad el cuidado es de todos los seres humanos. Entonces, enfermería fue feminizándose, ¿no es cierto? En la medicina, ahora hay muchas mujeres, pero antes era el varón. Aparte, socialmente, no somos conscientes, pero vemos médico, varón, y enfermera, mujer, cuando en realidad puede ser absolutamente diferente, ¿sí? Y dentro de las propias profesiones, por ejemplo, dentro de la misma medicina, las especialidades, por todo esto del triple empleo y demás de la mujer, que no se reconoce como un empleo, el trabajo en la casa de cuidado, las mujeres, por ejemplo, no están en especialidades que requieren mucho estudio, mucho esfuerzo, en muchos cursos, entonces están más en ginecología, o en piel, y los varones son cirujanos, son terapistas, ¿sí? Hay una división, se ve si ustedes van a las estadísticas, ¿sí? Esto bueno, por ejemplo, en maternidad no hay varones. Nosotros en la parte de maternidad no hay enfermeros varones. Eso nosotros hicimos, cuando hicimos el trabajo de la capacitación, nosotras teníamos que dar un ejemplo de algo que nos llamaba la atención o algo, muy no bueno. Hay enfermeros varones. Están como excluidos en la parte de maternidad. No hay enfermeros varones. Claro, bueno. Disculpe que moleste. No, por favor, claro. Yo trabajo en un hogar acá en José C. Paz y nosotros tenemos una capacidad para 50 abuelos, los cuales hoy tenemos 40, ¿no? Y somos en total, el personal, 25, de los cuales 25 somos 22 mujeres. En todo lo que es roles de cuidado y actividades de cuidado, incluye las actividades de salud, predominan las mujeres. Y esto tiene que ver con que hay algo que desde que nacemos nos van induciendo a eso.
estamos hablando en general, no hablando de casos individuales, ¿no? Entonces, esto reverlo y poder, justamente se está trabajando, hay un ministerio, al ministerio a nivel nacional, el ministerio a nivel provincial, que está trabajando con esto, justamente para ampliar la posibilidad en las profesiones en las que son hegemónicas los varones, por ejemplo, todo lo que es técnico, que pueden acceder las mujeres y viceversa, que se rompa con estos, se llama estereotipos de género, como papeles que te dan como si vas a actuar una obra de teatro y te dan un papel que tenés que hacer esto, decir esto. Eso no somos conscientes, pero nos lo dan desde que nacemos. Antes de nacer ya dicen, ¿es nena o nene? Y ya nos están marcando. Bueno, eso, la idea es cuestionarlo para que no lleve a desigualdad. Puede no cambiar. Uno puede realmente querer ser con todo lo que te enseñaron, de sentirte mujer, y todos esos atributos que te dicen que son de mujer, está bien. El problema es que eso no te lleve a desigualdad de derechos, de acceso a la salud, de acceso económico, ¿sí? Que se ha visto que sí. Justamente porque hay un orden jerárquico, ¿no? Y asimetrías y opresión. En la sociedad, esa es la diferencia que nos interesa cambiar, ¿sí? Es un sistema previo, nosotros tenemos un sistema capitalista, con grandes capitales concentrados que en el mundo y a su vez en cada país quieren extraer ganancias y demás. Bueno, ese sistema, antes de eso estaba el patriarcado, que es un sistema que dice, el varón es el que tiene el poder. Y eso fue marcando las distintas sociedades. Hoy esto se está cuestionando y realmente se ha avanzado en los derechos de las mujeres, ¿sí? Las mujeres realizan actividades invisibilizadas, ¿sí? Por ejemplo, enfermería es una profesión que está avanzando y está siendo visibilizada, pero no era así. Era considerado un oficio, ¿sí? En el mercado laboral ganan menos, en las instituciones políticas están subrepresentadas. Hubo que hacer una ley para que haya un cupo de mujeres, ahora avanzaron las mujeres y tenemos ya, ahora el cupo es 50-50, pero antes no te permitían. ¿Por qué? Se hablaba de un techo de cristal. No se veía, pero había un límite, ¿sí? Un límite que no era consciente. Asimetría. Pregunta. Sí. Los enfermeros hoy, perdón mi ignorancia, pero ¿son reconocidos como profesionales por la sociedad? Porque hay mucha discriminación también. Bueno, ¿por qué pasa eso, justamente? Entonces, estamos viendo que tiene diferentes, el problema de enfermería como profesión, que la ley es profesión, en la ley tenemos una ley de enfermería, pero en las carreras, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hay una carrera profesional. Se luchó justamente en 2018, hubo una gran manifestación de enfermería que fueron de todos lados, no solo los enfermeros y enfermeras de la ciudad, sino de todo el país fueron, y nos manifestamos porque no permitía el gobierno de la ciudad, el gobierno de Larreta, la carrera de licenciatura en enfermería, que son 5 años, y es lo mismo que todos los otros profesionales, no le permitía estar en la ley de carrera, que es la 6035. Bueno, esa discriminación, por ejemplo, en provincia sí está. En provincia está una ley de carrera, si bien hay dificultades, pero ahora se está mejorando eso, donde la licenciatura en enfermería es igual que la licenciatura en obstetricia, que kinesiólogo, que está en la misma ley profesional, lo que implica estar en la ley profesional no es lo mismo que estar en una ley administrativa. Si tenés acceso a formación, tenés más días por estudio, tenés otras y ingresos similares a los otros profesionales. Entonces, es muy importante que esta profesión, que está muy estigmatizada como femenina y como de cuidado menor, inferior, en realidad no lo es. Es otra forma, otra disciplina que también aporta al cuidado de la salud, ¿sí? Y de la atención. Y esto es algo que estaba invisibilizado y en la pandemia comenzó a ser más visibilizado. Bueno, ahora estamos en eso, así que es muy importante, pero tiene que ver con esto. Por eso el enfoque de género no solo afecta a la salud, sino también a las profesiones, a cómo nos tratamos nosotros mismos, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo, pero para que ustedes puedan ver, bueno, es un sistema, el sistema de salud está fragmentado y desigual, y tiene un modelo de atención que es
predominantemente médico hegemónico se habla, y biologista. El modelo como si todos tienen que, el médico manda y todas las otras profesiones se tienen que someter a eso. Y en realidad se medicaliza la salud cuando la salud es un bien social y no es solo la ausencia de enfermedad y la necesidad de un tratamiento, sino que es tener acceso a la promoción y prevención de la salud. Y todas las profesiones tendrían que poder trabajar en equipo. Bueno, justamente eso se está cambiando, se están cambiando cómo se dictan las carreras de medicina, se está cuestionando a la propia enfermería, que también tenía una actitud negada, sometida, y así nos formaban, ¿sí? O sea, el patriarcado se expresa, no somos conscientes, pero se expresa en servicios de salud, donde hay muchas veces las personas con diferentes miradas van a sistemas de atención paralelos, y eso fuera del sistema. Entonces nosotros queremos que estén en el sistema formal, ¿no es cierto?, que puedan acceder. Ni hablemos ya de acceder a derechos sexuales y reproductivos. Bueno, esos espacios amigables para mujeres, homosexuales, muchas veces las mujeres, para tener un parto respetado, lo hacían, digamos, fuera del hospital, porque se sentían que había autoritarismo y violencia en el hospital. Todo eso es lo que queremos cuestionar, y que no pase eso, ¿sí? Tenemos que transformar para eso el propio sistema de salud, ¿no? Que pueda debatir esto, como decía recién la compañera, que está justamente en el sistema de salud. Ustedes lo van a encontrar a eso durante la carrera. Por ejemplo, un ejemplo son las mujeres y cuerpos gestantes que prefieren optar por un parto en su domicilio, como les decía, y para evitar la violencia obstétrica, pero ahí hay inseguridad, por ejemplo, en la atención. Entonces, esto tiene que estar en los centros de salud, no tiene que ser algo por fuera, ¿sí? Y lo muestra los altos índices de cesáreas, que más del 15% es necesario, hay muchísimo más, porque muchas veces el obstetra le es más cómodo, pero te pone en riesgo, ¿sí? Entonces esto está siendo cuestionado, que tenés derecho a decidir, tenés derecho a elegir la posición, tenés la posibilidad de que esté alguien que te acompañe. Eso se llama, hay una ley que se logró también, que es la ley del parto respetado, ¿sí? Perdone que le interrumpa. No, por favor. En el 2017 tuve mi tercer hijo. Sí. Y lo tuve acá en el Hospital Duau. No dejaron que entre mi marido, porque decían que yo estaba muy nerviosa, porque yo estaba haciendo alumbramiento en la habitación, y cuando llego a la sala de parto, el médico me ata las piernas. Eso, la ley dice que eso es violencia obstétrica, ¿sí? Pero está naturalizado, a él le enseñaron así, que vos no, o sea, la mirada... Yo peleando con el médico todo el tiempo. Claro, es un objeto la mujer, y tiene que hacer caso al médico, no la protagonista de su propio parto. Bueno, la ley de parto respetado dice todo lo contrario. Ustedes van a participar en distintas instituciones de salud, por ejemplo, la maternidad Carlotto, que se hizo justamente con esta mirada de género, ¿sí? Claro, eso ya no se hace, profe. Yo al menos acá en el Posadas está la ley del parto respetado. Exactamente, pero eso es reciente, ¿sí? Sí, no, hace muy poco. Claro. Sí, hace muy poco. Hace muy poco, antes, y todavía hay muchos servicios privados en general que no, que separan al niño de la madre, que no permiten que esté ese momento de apego. La hora de oro. Importante, exactamente, que apenas nace tienen que ponerlo en el pecho de la mamá, no permiten eso. ¿Por qué? Porque hay una institución que tiene una mirada diferente, como la mujer como un útero que parió y ya está, no tiene derechos, bueno, no. Nosotros pensamos que sos un ser con todos los derechos plenos y podés decidir sobre tu cuerpo y sobre tu vida y que tenés que participar. Pero eso no es consciente. O sea, los obstetras, las enfermeras y demás, estaban todos formados con una mirada así. Cállese, señora, vaya, usted no sabe. Nos formaron así. Bueno, la idea es que ustedes, que son nuevas generaciones, tengan otra visión de la cosa, porque... Hay un video, disculpe, hay un video también que hace una mujer que creo que se llama Malena Pichot, que habla del tema de la violencia obstétrica también. Después lo voy a compartir en el grupo. Para mí me pareció interesante. Ustedes lo vamos a trabajar, es el tema, uno de los temas que viene más adelante, pero por supuesto compartan, porque todo lo que ustedes puedan aportar, ¿no? O sea, por eso decimos que lo que queremos es educación sexual para decidir, ¿no? Pues si no la tengo yo no puedo decidir,
anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? O sea, ahora se logró el aborto, pero tampoco es seguro y garantizado. Una médica en una provincia realizó un aborto legal y ahí, como no están de acuerdo y hay grupos antiderechos, la están condenando cuando la ley se lo permite. Entonces, estas son leyes que han dado, ¿sí? Uno puede no estar de acuerdo, perfecto, pero no puede obligar al otro, el Estado no te puede obligar, ¿sí? Bueno, un ejemplo menos visibilizado que ocurre es con la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, una de las principales causas de muerte en el mundo es las enfermedades cardiovasculares, infartos, ustedes ya lo van a estudiar, y la mujer tiene, las mujeres en general, no todas, pero tienen en el cuadro del infarto, tienen otros síntomas que eran desconocidos. Entonces son peor atendidas, dicen, no, usted está histérica, no es así. No tiene el clásico dolor en el pecho que se irradia hacia el lado izquierdo del brazo. Generalmente las mujeres tienen como una indigestión. Entonces se empezó a ver en la Sociedad Argentina de Cardiología que había muchas mujeres que llegaban tarde a la atención o eran mal diagnosticadas con problemas cardiovasculares, ¿sí? Entonces, esto aumentaba la mortalidad. Entonces se hizo la Semana de Mujer y Corazón y se empezó a estudiar. Pero si no se tenía en cuenta esto, muchas mujeres morían o tenían lesiones. De hecho, yo tengo una amiga que fue con dolor de pecho y la forma que lo tenía era como si fuera una indigestión y no la atendieron. Cuando me contó que no podía respirar a la noche, yo le dije, vamos, la acompañé al Fernández, insistí que le sacaran sangre para enzimas y le hicieran un electro, que es como se diagnostica, y tenía un infarto, que lo estaba cursando hacía una semana. ¿Sí? O sea, pero esto no es que son malos, sino que hay un enfoque hecho todo, la educación, todo como el modelo del varón. Cuando tiene que tener en cuenta varón, mujer o diversidades, te tiene que tener en cuenta como sos. A todos los tiene que tener en cuenta. Bueno, esto está cambiando, ¿sí? A ver, ¿querían decir algo? También la misma iniquidad que ocurre cuando las personas del colectivo LTGB, o sea, esas personas que se sienten trans, se sienten diferentes del sexo asignado al nacer, o que son homosexuales y demás, que tienen otra identidad sexual, también son... No están los servicios hechos para reconocerlo. Ahora sí, como decía recién la compañera, estamos intentando entender que hay dos mamás, o que hay parejas que son homosexuales, que están perfectos, que son familias. Hace poco se aprobó la ley de grupo trans, ¿no, profe? Eso es otro avance, claro, total. Si bien por ahí es un grupo minoritario, pero no reconocido con sus derechos. Eso es una amplitud inmensa. La ley de cupo trans es avanzar, va sobre la ley de identidad de género que la tenemos de antes, ¿no? Es decir, es necesario generar en salud este debate, ¿sí? Y que haya condiciones de viabilidad para transformar los servicios. Por ejemplo, para hacer el parto respetado, que tenés que respetar todo el trabajo de parto, tiene que haber lugares donde la mujer lo pueda hacer, ¿sí? Tiene que construirse eso, y se tiene que trabajar, ¿sí? Y los recursos humanos, o sea, nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que estar formados desde la universidad con esa perspectiva, y con debates permanentemente, ¿no? Para que nos tengan en cuenta. Se debería transformar el sistema de salud con este enfoque, ¿no? Esa es la idea que les estamos proponiendo. Bueno, me gusta mucho esta imagen, que es una pintura de un pueblo originario, que ustedes a lo mejor ven ahí las mujeres como entre ellas son solidarias, y están haciendo un parto respetado, ¿no? Cómo se hacía fuera en las comunidades tradicionalmente, que el parto se convirtió en algo médico cuando era algo de la vida, ¿no? Bien, hay mucho para decir de esto, vamos a avanzar así un poquito más, y por supuesto la agenda tiene que incluir a los varones, ¿no? Porque también son un colectivo que también tiene, por ser varones, otras cargas también de género negativas, o sea, que a veces no van al sistema de salud porque el varón no. Entonces las mujeres sí, eso es una ventaja, van, ocurren, acompañan, y los varones
llegan tarde muchas veces. O sea que también estos papeles de género son negativos para los varones, o tienen una carga de que ellos tienen que sostener la familia, cuando es imposible, lo tienen que hacer entre todos, ¿no? O sea, esto es justamente lo que queremos, roles de género y derechos, ¿sí? A ver si podemos avanzar acá. Bueno, y por supuesto el tema de la violencia. Ustedes van a, tienen una pregunta en el trabajo sobre la ley de violencia de género y que se considera que existen violencias y se clasifican en una modalidad y un tipo de violencia, ¿sí? Y les vamos a dar ejemplos para que ustedes digan en ese caso cuál es, ¿no? Bueno, la carrera de enfermería es necesario pensar este enfoque. Trabajar la historia de la lucha de las mujeres y feminidades, los contenidos de educación sexual integral, eso es lo que vamos a trabajar, el derecho al goce, el derecho a la salud sexual reproductiva y no reproductiva, generar un aporte a fin de marcar un camino. Una clara diferencia de perspectiva de género y salud en el contexto del cuidado enfermero. O sea, eso es, esta asignatura está enfocada en esto, ¿sí? Bueno, y la perspectiva de género permite, ¿no es cierto? Es de gran utilidad porque permite, propone que la identidad de género es una construcción social y no un rasgo de la anatomía, ¿no? Por lo tanto, podemos cambiar. Y nos ayuda muchísimo porque, bueno, ven, hasta ahora se identificaba a la mujer casi como útero. En las carreras, lo que se veía era, en general, el modelo era el paciente, varón, de 70 kilos, y las mujeres, no importa, las mujeres es lo ginecológico, así. Ahora se estudia todo, la idea es estudiarlo todo. Hay cosas que no nos diferencian, y muchas que sí, porque tenemos organismos que tienen, digamos, una anatomía diferente, en algunos casos, en otros no. Bueno, entonces todo eso hay que estudiarlo, hay que tenerlo en cuenta. Y no solo como la mujer gestante, ¿sí? La mujer es mucho más que eso, puede no tener hijos, puede... La mayor parte de la vida de la mujer está fuera de la época reproductiva, ¿sí? Porque ahora tenemos mucho tiempo en climaterio, también eso lo vamos a ver. Bueno, la posibilidad de la reflexión de un modelo respecto de ser mujer y mujeres que no equivalga a ese estereotipo, ¿no? Tradicional de la mujer sumisa, la mujer que está en la casa, etcétera, sino con todas las posibilidades de educar, trabajar, participar, ¿sí? En la comunidad. Bueno, y la cantidad de leyes que se han obtenido gracias a todos estos debates son muy importantes. Por ejemplo, la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que la vamos a ver, la ley de parto humanizado, esta que estábamos de parto respetado, la ley de violencia contra las mujeres, de la que tienen que trabajar ahora en este próximo trabajo, y ahora se obtuvo una muy importante, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Bueno, hay muchas más. Anticoncepción quirúrgica, educación sexual integral, es muy importante que todos los niveles tengan esta educación. Antes no se hablaba de ese tema. Creo que más o menos acá ya les hablamos de todas estas. Bueno, la violencia simbólica contra la mujer. Dije que había distintos tipos de violencia. Una es la simbólica, y que está en los medios de comunicación. Profe, ¿No? Sí. ¿puede silenciar a la persona que está con el audio prendido porque le interrumpe y se corta mucho? A ver. ¿Está bien ahora? Parecería que sí. Bueno, o sea, la violencia simbólica contra la mujer, por ejemplo, lo vemos en los medios de comunicación. Ahora hay todo un esfuerzo porque todas las propagandas que son de limpieza hay varones, pero antes era todo mujeres, 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 mujeres. Un producto de limpieza era una mujer. Y también para vender un auto, una mujer. Pero ya bonita, sí. O sea, que la mujer es un objeto, o solamente para limpieza. Bueno, eso se está cambiando, ¿sí? Hay leyes que lo exigen. Por ejemplo, Comercio Interior aplicó una multa de 4 millones de pesos al comercial de Agarol, no sé si ustedes lo llegaron a ver, por inducir a error al promocionar una panza chata, y Agarol es simplemente un laxante,
Y no por eso vas a tener una antestata, pero la propaganda, ¿sí? Y esto, justamente, un estereotipo de mujer que linda sos si sos flaca, eso también nos impone en un modelo, ¿sí? Que no es la mujer. Así que bueno, la mera existencia de leyes no garantiza. Existen barreras de acceso y tenemos que cambiar esas barreras. Y el debate dentro de los grupos profesionales, lo que estamos dando aquí, es lo que va a llegar a avanzar y también ser vigilantes en esos derechos, ¿sí? Creemos nosotros que va a ser muy útil estas profesiones que hoy están viendo, tanto en medicina, acá en la UNPAS, como en enfermería, están viendo este enfoque, ¿no? O sea, se trata de lograr una vida en la cual los derechos sexuales y reproductivos se ejerzan con autonomía y libertad. Y esto en nuestro país a veces no ocurre, porque las mujeres más pobres, más jóvenes, migrantes, desplazadas o de distintas razas étnicas no tienen ese acceso, ¿sí? O sea que, y por supuesto también varones, ¿no? Estamos hablando de que el gran colectivo de mujeres. Y este cruce de las discriminaciones de violencia y de pobreza y de exclusión hace que tengan menor acceso a la salud, ¿sí? Por eso es tan importante verlo esto como derechos humanos completos, ¿sí? No solo, bueno, la lucha de Ni Una Menos es una de las olas, la última ola, la cuarta ola de lucha que en la Argentina se llevó adelante, pero hubo otras anteriores, ¿sí? Y bueno, este debate está hoy en la sociedad, necesitamos profundizar. Bien, a ver, dejar de compartir. Bueno, me gustaría escucharlos, si les parece útil, si les parece interesante. Estamos recién iniciando. Ustedes van a tener que hacer el trabajo sobre género, van a tener que dar ejemplos, van a tener que explorar en la comunidad, y van a tener que analizar situaciones de violencia. Ahí hay una serie de videos. Es interesante por eso el trabajo en grupo, porque uno lo puede discutir, ¿sí? Bueno, yo ya di mi opinión, a mí me encanta la materia, me encanta el tema, así que yo ya di mi opinión. Así que sí. Pueden disentir, está muy bien. La verdad que está muy bueno el tema y cómo se está tratando de hacer la integración de diversos temas con la materia también. Y el tema de lo grupal también, tenemos que, a ver, como estaban diciendo, hoy me quedé pensando con el tema de que estas dos chicas querían hacer solas el grupo, que no se pueden juntar o algo. El tema, nos explicaron otros profesores que nos decían que es muy importante que nos hagamos grupos porque podemos debatir cosas, y aparte que esta carrera es grupal, se trabaja con un equipo disciplinario. Claro, hay que acostumbrar, es difícil, es lo más difícil trabajar en equipo, porque ya el mismo sistema económico, capitalista, etcétera, y ahora muy desarrollado con lo que es la tecnología y demás, tiende a que estemos separados, solos, autónomos. Sí, no, necesitamos la comunidad, necesitamos el grupo, necesitamos a los otros, a las otras. Entonces, eso es lo que tenemos que vencer, y no se puede llevar adelante ningún atención en salud si no es con un equipo interdisciplinario con distintas miradas. Nosotros vamos a abordar la expertise en cuidado. Tenemos el médico, la expertise también en cuidado, pero en tratamiento y en diagnóstico. Vamos a tener al kinesiólogo, vamos a tener al psicólogo, y tenemos que poder trabajar respetándonos con esas distintas disciplinas, pero todo para aportar para esa misma persona que viene, o ese grupo de personas que vienen y requieren de nuestra atención y cuidado. Entonces tenemos que poder trabajar en equipo, pero es muy difícil, les puedo asegurar, es dificilísimo porque hay egos y porque todo tiene que ver con cultura, con estereotipos, por eso es importante ejercitarnos en eso. ¿Viste? Agarrar mi ego y decir, ego, callate, quédate tranquilo, voy a escuchar al otro. Es muy difícil.
Profe, nosotros teníamos un grupo, pero ninguno podía juntarse, ninguno podía hacer Claro. nada, así que No, pero no lo sé pueden cómo. hacer por internet a lo mejor. Porque, Nosotros Sí, tenemos un grupo y yo usamos Meet. propuse también, pero no, claro, uno que trabajaba todo el día, yo también trabajo todo el día y de noche hago guardias, pero un tiempo me puedo hacer, o sea, si no, ¿cómo cursas la materia? Si no, bueno, yo eso es dije, importante, que ustedes se yo organicen. dije, claro, porque si no, no da, o sea, hicimos el grupo y ninguno, yo le pregunté si nos podíamos juntar, si podíamos hacer un meet, todo y ninguno podía. Y al final el trabajo no sé si lo hicieron o no lo hicieron, porque ninguno contestó ni dijo nada. Una sola chica dijo que ya lo tenía hecho, pero que ella no podía porque trabajaba todo el día, entonces no sé. Es muy complicado igual. Bueno, vos seguí igual, pero traten de es preferible que sea un grupo un poco más grande, a lo mejor algún grupo te incluye y vayan buscando, ¿sí? Igual sigan, no se van a frenar por eso, pero van a ver que es muy bueno tener, porque por ejemplo un día no venís, no estás en este encuentro y te cuenta tu compañera que estuvo, no, mirá, dijeron tal cosa, o aunque estás acá pero estabas distraído, o sea, es muy importante tener red, ¿sí? Y ustedes están en otras materias que son presenciales, así que a lo mejor se pueden encontrar, ¿sí? Bueno, nada, eso desde esta primeras clases ya les decimos que la carrera es así. Así que van a tener que hacer un esfuerzo para... Profe, Sí. lo que nosotros hicimos, capaz que a algunas que no pueden juntarse les sirva, fue, por ejemplo, en la primera actividad, todos éramos 5, hicimos el trabajo, lo subimos, pusimos un día para subirlo al grupo de WhatsApp, y de ahí uno se encargaba de entrelazar todos los trabajos, Perfecto. porque todos teníamos actividad, trabajo y demás, entonces fue lo mejor. Bien, ahí es frente a la tarea, por eso es como taller, uno se encuentra con buscar soluciones. Ahí ellos encontraron una solución con una herramienta tecnológica y con alguien roles, eso es grupo, justamente, ¿no? Un equipo. Uno que coordina, otro puede ser el que escribe, van rotando los roles, ¿sí? Porque es muy interesante que estén las miradas de todos. Hay un trabajo que me entregaron que pusieron cada uno su mirada. Eso me pareció... Sí, profe, es el nuestro. Yo buenísimo. di la opción para que usted vea la opinión de los 5. Me encantó eso, me parece muy bueno. No es necesario, pero está bueno, porque ahí todos pudieron volcar, ¿sí? Y se muestra un trabajo grupal, ese modelo. Porque van a ver cómo se enriquecen, es enorme el enriquecimiento así, grupal, las historias, las vivencias, ¿sí? Así que bueno. Profe, el nuestro también tiene la opinión de los 5. Bueno, sí, por eso estoy viendo, recién empecé a corregir. Y de todos modos, yo lo que les pongo es una... Nosotros teníamos un grupo, yo o sea, lo voy a aclarar ahora porque nosotros sacamos, porque está el chico, en realidad acá, éramos un grupo, o sea, tuvimos una charla, no quiero que se malinterprete con el chico pero en realidad, aparte de la materia de usted, yo tengo otras materias más importantes también, bastantes, son alrededor de 15 materias, más las materias de la universidad, entonces, y mi otras compañeras también tienen lo mismo. Entonces llegamos a un acuerdo de que nos íbamos a encontrar, íbamos a hacer un Zoom, bueno, Emanuel, perdón que te nombre, pero nunca... O sea, nunca nos contestó. Yo no quiero que él se sienta por ahí molesto con ustedes. No, yo, todo bien, todo bien, Yo no todo bien. quiero que haya un problema. Entonces, o sea, si él no iba a participar en el grupo, bueno, ayer hubo una discusión, se lo sacó del grupo, pero ¿por qué, profe? O sea, no es que somos malas en sí, es que en el CIU nos pasó lo mismo. O sea, yo no le puedo realizar la tarea a nadie. ¿Me entiende? Y creo que los otros compañeros tampoco, es algo que, muy difícil, que tampoco podemos entregar en el último momento los trabajos. Entonces nosotros lo que pedíamos era responsabilidad. Era lo Hola, único que profe, pedíamos. yo te entiendo también, porque a mí me pasó, o sea, somos todos grandes, acá nadie nos está obligando, no vamos al secundario para hacer una materia, o sea, tenemos que ponernos las pilas, todos tenemos trabajo, yo tengo mis 2 hijos chicos, tengo un trabajo un montón, viajo un montón, y sin embargo hay que poner...
Bueno, muy bien. Hasta entonces, hasta la próxima. Bueno, profe. 15 días. Ahí está. Chao, profe. Chao, Profe. profe, hasta luego. Chao, profe. Muchas gracias por la clase. Chao, profe. Chao. Chao, profe.